para mantener bajos el punto de equilibrio de operación de las empresas. Deje el micrófono ahí, doctor Roldán, que le va a preguntar. Igual a usted, por conocimiento que tengo de su compañía, ustedes tienen unos clientes que exigen exclusividad. Para un operador logístico, una compañía que le exige exclusividad, le genera unos costos un poco distintos. ¿Esos clientes están dispuestos a pagar esa exclusividad o simplemente quieren igual tratamiento? Bueno, la pregunta es interesante porque sí nos pasó a nosotros. Hemos siempre tratado de vender en nuestro proceso que hacemos con nuestros potenciales clientes que se preocupen del tema de exclusividad y básicamente a través de no solamente un acuerdo de confidencialidad, porque finalmente un acuerdo de confidencialidad a veces es un papel y los ejecutivos muchas veces pueden migrar de una compañía a otra, sino la seguridad que efectivamente nosotros, nuestro negocio es ser operadores logísticos y el día que divulguemos información confidencial de un cliente a otro, pues salimos del mercado, ¿no? Ahí morimos. Entonces, pero sí tenemos un caso específico, una marca de llantas, Michelin, por ejemplo, que nos pidió exclusividad y nosotros en esa época también dábamos servicios a otras marcas de llantas. Evidentemente la compañía tuvo que hacer una evaluación entre qué potencial teníamos de crecimiento con una de esas marcas versus Michelin y traducir la pérdida o el costo de oportunidad que estábamos dejando pasar si es que entrábamos en un esquema de exclusividad. Esto lo conversamos también en un esquema colaborativo con Michelin y llegamos a un acuerdo. Que como todo acuerdo, pues no todos ganan todo, alguien cede algo. Y creo que eso fue lo que llegamos a hacer y tenemos ya varios años conjuntos y trabajamos realmente muy a gusto con ellos. Gracias. Antes de empezar nuestra última ronda y mirando la evolución del tiempo, creo que vamos a tener otro espacio para que los asistentes hagan preguntas. Va a haber alguien recogiendo preguntas escritas, no serán muchas porque tampoco es mucho el tiempo. Y con el poder que me da el micrófono, voy a poner al doctor Eduardo Valdivia en su calidad de presidente del Comité de Logística a que revise las preguntas con el fin de que no estén duplicadas y una vez se acabe esta ronda empezamos a hacerlas. Gracias. Jorge, sí. Ok, mi pregunta sí es concreta al doctor Juan Carlos Rodríguez y vimos el desarrollo de la zona franca en la parte de distribución de productos ya manufacturados o semimanufacturados. En la parte de materias primas, ¿qué tantos desarrollos se han hecho de colocar productos en consignación y generar de pronto valor agregados a manufactureros mismo de Uruguay o de otros países? ¿Y quién incurre en los costos logísticos de este tipo de operación? Buena pregunta. Específicamente sobre materias primas, por supuesto estamos trabajando con ellas en lo que es la industria química y en lo que es la industria farmacéutica, no para trabajarlas en zonas francas, solamente para almacenarlas y darle una rápida respuesta cuando la fábrica de cada uno de los países la necesite. Pero cada vez más hay una nueva tendencia en la cual las compañías internacionales obligan a su proveedor a poner inventarios en un exclave aduanero o una zona franca, ellos comprometiéndose, la compañía internacional comprometiéndose a hacer las compras y a comprarle esa mercadería que le deposita, pero no tener ese costo de capital que significaría tenerlo en cada uno de los países nacionalizados. Son grandes volúmenes, lo cual el ahorro de costo de capital y capital financiero es sumamente importante. Le permite hacer controles de calidad de esos proveedores. Hoy trabajamos muy fuerte con la parte de bobinas de papel, en donde los proveedores son de Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, siliconas, etcétera, en donde el control de calidad que necesita la compañía o la fábrica es muy fuerte. Prefiero hacerlo en una zona franca, en donde eso es una forma de control de calidad y de valor para ellos.
que si lo nacionalizaran, pagaran todos los recargos de importación y lo pusieran sobre la máquina, les detendría la producción. Entonces, yo creo que sí, es un buen elemento. La naturaleza general que se daba de las zonas francas era de productos terminados, pero también se puede integrar para los productos, para las materias primas. Una pregunta para el doctor Roldán de Perú. ¿Qué estrategia conjunta han desarrollado los operadores logísticos para afrontar los problemas de seguridad que, bueno, no son iguales a los que tenemos en Colombia, pero creo que tienen problemas de seguridad delicados? Bueno, ahí les seré sincero, ahí todavía no tenemos un esquema tal vez muy colaborativo entre operadores logísticos. Pero quizás en este campo es que no se haya dado es porque, gracias a Dios, en los últimos años realmente el problema de seguridad disminuyó bastante. Quizás lo único que tenemos puntualmente como problema de seguridad, aparte de robos menores que podrían ocurrir en un tránsito a provincias, que no deja de suceder un robo que en Perú le denominamos el robo piraña, o los pirañitas, y lo que sucede es que a veces se acercan, cortan las lonas y jalan lo que puedan mientras el camión está a una velocidad mínima. Pero no se presentan grandes asaltos, son mínimos. Yo les podría decir que en 5 años lo que tuvimos solamente fue el robo y un secuestro de un chofer con un contenedor de 40 de textiles. Pero después no hemos vuelto a tener la ocurrencia. Lo que hemos tenido sí son este tipo de robos pequeños, pero que no requieren pues una implementación de convoyes o de personal de seguridad extra. Solamente cuando tenemos operaciones a requerimiento de nuestros clientes, por ejemplo, un embarque que llegó tarde, que llegó de noche, y nos piden que lo retiremos de los puertos. Bueno, los puertos siempre de noche son problemáticos y son complicados. Entonces, en ese caso, sí le trasladamos un costo adicional a nuestros clientes por poner una escolta de seguridad. Y es realmente el único momento en que estamos implementando una seguridad adicional a que simplemente el camión salga con precintos de seguridad, con cerrojos, etc., ¿no? Mi última pregunta es para el señor Manuel Rueda de México. En la integración de la cadena de abastecimiento, el operador logístico está en la mitad entre el manufacturero y el detallista. Con el impulso que tiene en los últimos años la integración de la cadena, con la tecnología, con las prácticas ECR, cada día la cadena de abastecimiento tiende a agilizarse y a rebajar los costos. Y estamos hablando de prácticas como paletización, entregas certificadas, toda la comunicación electrónica. La pregunta es, en su experiencia, ¿qué tan ágil o qué le ofrece a sus clientes tu compañía para reaccionar rápidamente, ofrecer menores costos del servicio cobrado en la medida que se adopten las mejores prácticas? O en el mismo sentido, ¿qué le recomiendas a nuestros operadores en ese sentido? ¿Qué estrategia acoger en cuanto a evolucionar rápidamente, flexibilizar costos, de qué orden, en la medida que se adoptan prácticas ICR? Bueno, en lo que se ha estado dando en México, entre digamos, esta integración del supply chain, desde la planeación hasta la entrega al detalle, digamos, la aportación que ha tenido el operador logístico, que creo que es bastante importante, ha sido el acercar al consumidor final con el fabricante. Y es muy curioso, muchas veces el fabricante no conoce a su consumidor final. El operador logístico, cuando llega hasta las últimas consecuencias al transporte y la entrega, sí lo conoce y conoce en realidad cuáles son sus restricciones, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, quién es la comadre, tiene toda la información que normalmente no se tiene en una base de datos y que es muy importante para que el cliente y el consumidor realmente se sientan atendidos. Realmente el costo de pulverizar, de entrega, sí es un costo muy alto, pero si lo vemos, ese costo prácticamente todos los países lo tenemos que afrontar. La diferencia es nada más quién lo afronta. En este caso,
lo que se está haciendo es que ese costo se absorba más del lado del productor que del lado del consumidor. Es algo que tarde o temprano, con algo de la pregunta anterior, con Internet, está siendo cada vez una práctica más usada. Ya muchos compramos una buena parte de los víveres o de las cosas que tenemos desde la computadora. Y la verdad es una compra muy atractiva, muy eficiente. La friega es que nunca llegan. Entonces, ahí es donde el operador logístico está teniendo esa operación, ese crecimiento de operación, e inclusive se empiezan a encontrar, pues yo diría que nano operadores logísticos en determinados rincones de ciertas colonias que lo que hacen es juntar desde la compra del supermercado hasta ir por los cigarros y por el tequila, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad de dar información, que es muy importante para el fabricante, y es una oportunidad de dar un servicio agradable al consumidor, al cliente, que realmente están dispuestos a pagarlo. Bueno, como se trata de intercambiar experiencias, pues la pregunta nuevamente es para los tres, para que sea más rica la respuesta. Por la experiencia de sus países, ¿cuáles son los criterios o los principales criterios que se tienen para la selección de un operador logístico por parte de las empresas? Y una segunda parte de esa pregunta sería, a los operadores logísticos se les exigen y debemos de tener estándares mundiales de calidad. Sin embargo, los costos para nuestros países donde nuestra moneda no es dura, pero los productos son importados, esos costos son exagerados. En sus países, las empresas usuarias están dispuestos a pagar en un corto plazo, porque en Colombia no se hacen contratos de logística a largo plazo, sino a corto plazo. ¿Están dispuestos a pagar esa inversión? Bueno, existe toda una metodología para selección de operadores logísticos. Y hay hay bastante literatura al respecto ya, hoy en día. Sin embargo, creo yo que los puntos que más entran a tallar cuando hacen la selección, las compañías, es quizás por un lado, primero, la experiencia que tenga el operador logístico. Es decir, si ya pagó en buena parte el derecho de piso o si lo va a pagar con mi operación cuando la tercerice. Otro punto importante es la tecnología. ¿Qué tan adelantado está con la tecnología? ¿Cómo integro mis sistemas con sus sistemas? Estábamos hablando de la visibilidad de la cadena de abastecimiento. Esa visibilidad hoy en día se da evidentemente con tecnología. Un punto importante, por supuesto, que está relacionado también es la parte de costos. Ellos, si bien estarían dispuestos, creo yo, muchas veces lo hemos conversado después que hemos ido al outsourcing, en principio nos dicen, mira, si igualas mis costos, vamos para adelante. Pero el problema es que normalmente hay muchos costos ocultos que las empresas no relevan cuando hacen ese si igualas mis costos. Creo que gran parte de la función del operador logístico es, con la experiencia que tiene, ayudarlo a relevar y que se dé cuenta qué costos están ocultos y no están siendo relevados apropiadamente. Una de las cosas simples que yo les digo a veces a mis potenciales clientes es, mira, yo te voy a presentar 1 o 2 facturas por mes con todo mi servicio, con el sustento atrás. Hoy en día, ¿qué haces cuando tienes una flota tercerizada de transportes o tienes un agente de aduana que te hace tus despachos? Lo que están haciéndote todos los días es enviarte un cerro así de papeles y documentos que tú tienes que trasladarlos y contrastarlos con las tarifas negociadas con cada uno de ellos. Muchas veces hay errores, hay devoluciones de factura. Pero si tú tienes un cerro así de 50 papeles por día y lo trasladas a meses, hay un costo de transacción inclusive en esos documentos. Hay alguien que tiene que hacerlo. Y poco a poco las empresas no se dan cuenta y van ampliando su área de contabilidad, su área de importaciones, etcétera, etcétera. Entonces no relevan muchas veces esos costos y las potencialidades de reducción. Entonces,
El primer punto diría yo que muchas veces cuando efectivamente dicen, oye, igualame mis costos, pues hay que relevar claramente cuáles son los costos. Y en segundo lugar, también relacionado con ese tema y que debe ser evaluado por estas potenciales empresas, es qué capacidad o oportunidad de hacer sinergias va a tener ese operador logístico con sus productos y los productos que ya tiene dando servicio. Porque esa oportunidad de hacer sinergias va a permitir a su vez que se le traduzca al cliente potencial costos mucho más eficientes. El poder tener, por ejemplo, ningún tipo de restricción por contaminación cruzada de productos y aprovechar más eficientemente el volumen hábil que tienen los camiones para el transporte a los mismos puntos de entrega, con citas coordinadas hacia el operador logístico y no el cliente, permiten potenciar pues, un diseño de costos logísticos mucho más eficientes que finalmente van a ser trasladados al cliente. Respecto a la segunda parte sobre tal vez las best practices, no entendí muy bien la pregunta, no sé si me la podría aclarar. En Colombia los contratos de logística no se hacen a largo plazo, normalmente se hacen a un año, pero las inversiones exigidas son muy elevadas. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en su país sobre eso? Bueno, es cierto, quizás el primer contrato que hemos tenido con nuestros clientes normalmente es de 2 años. Y eso es lo que contractualmente ponemos en blanco y negro. Siempre es cierto que también existen cláusulas de salida, ¿no? De resolución de contratos, eso es importante que lo tengan ambas partes. Pero la experiencia que tenemos es que nuestros acuerdos comerciales han sido siempre de largo plazo. Yo les comentaba en mi presentación que nosotros empezamos en el año 86, un poco empujados por IBM, a ver la gestión de sus bodegas. IBM sigue siendo cliente nuestro hasta el día de hoy. Ya pasaron 15 años, ¿no? Tenemos clientes, yo diría que todos son de mediano plazo por lo menos. No tenemos un solo cliente, gracias a Dios, que haya entrado un año y medio y haya retrocedido. La única forma que podrían haber retrocedido es cuando quizás cambiaron toda su estrategia de ventas. Por ejemplo, pasar a un monocanal, a un monodistribuidor. En ese caso, el operador logístico puede quedar fuera de foco. Pero el proceso de un operador logístico y el inicio de un operador logístico no es sencillo, no es fácil. Y parte de lo que quizás aprendimos nosotros a través de unas encuestas que hicimos posteriormente a nuestros clientes es que nos dijeron, ustedes nos informaron que el inicio iba a ser complicado, pero no dijeron cuán complicado iba a ser. Es difícil cuantificar eso o visualizarlo. Entonces lo que le decíamos es, fíjate, los 2 primeros meses va a ser complicado, el tercer mes va a estar ya entrando el auto en su carril y el cuarto mes, olvídate, ahí vas a empezar a sentir los beneficios del outsourcing. Nosotros esperamos que sea de menor tiempo, pero buscamos no generar una expectativa mayor que la que normalmente uno quiere vender para poder captar a un cliente. Entonces, definitivamente el operador logístico tiene que ir con clientes de largo plazo. No es un negocio ir con clientes de corto plazo porque el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades necesarias para satisfacer ese cliente, pues no se consiguen en el cortísimo tiempo, ¿no? Y las ventajas realmente se dan con el largo plazo. Bueno, con respecto a la pregunta, estoy de acuerdo con Carlos. Hay un punto que creo que es muy importante para un operador logístico, que es la masa crítica. Creo que normalmente uno de los criterios importantes que toman todas las compañías, cuando menos varias con las que trabajamos más en la parte de consultoría, es ver si ese operador logístico tiene más clientes. Cuando no tiene muchos, empiezas a dudar, sobre todo cuando ya tiene algunos años trabajando, necesitas otro tipo de argumentos. Entonces esa masa crítica es en realidad la que te permite abaratar tu costo de operación. Y yo creo que como en la logística, pues cuando menos mientras exista la ley de la gravedad, pues el transportar un peso, una distancia, te va a costar tanto y pues vale la pena maximizar ese transporte, ese peso y esa distancia.
Por el otro lado, yo creo que el siguiente criterio con el que siempre nos topamos es el igualar costo. Y en general lo que manejamos no es un criterio válido. Lo que hace el operador de logística es disminuir tu costo. Si va a igualar, la verdad no lo contrates. Y ahí es donde creo que es muy importante la aclaración de que te vuelves un poquito el médico que hace un diagnóstico de una sola variable que es muy importante, que es el costo integral de la tenencia del inventario. Es decir, hay que meter todos los costos que están involucrados al tener un inventario. Y estamos hablando costos de lo más difíciles de evaluar. No solo es el financiamiento del inventario, no solo es la vida que va perdiendo el producto, la pérdida de moda, son costos desde el manejo de toda la carga administrativa, es el manejo de la moda dentro del producto, que en general, ya que haces un análisis realmente correcto, creo que el cliente no le queda la menor duda. Y finalmente, yo creo que otro de los criterios más importantes es la flexibilidad. Se está buscando que el operador logístico, pues la verdad, haga un poco de todo, ¿no? He visto, cuando menos en el caso de México, compañías muy importantes, operadores logísticos, que después de 10 años de trabajar en México, tienen 3 clientes y probablemente sean de los líderes a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que no han tenido esa flexibilidad para aceptar, aprender de otras compañías más pequeñas que la verdad le dan clases, cuando menos en el caso mexicano, ¿no? En cuanto, digamos, a la parte de las mejores prácticas, yo creo que la creencia o lo que ha dado cierto éxito a algunos de los operadores es que no están buscando contratos de largo plazo, no se está buscando un casamiento, más bien la relación es de amante. Mientras te sirva, pues ahí la hacemos. En el momento que no, aquí se rompió esta taza y cada quien para su casa, ¿no? Entonces, eso ha hecho que las relaciones de ciertos operadores, donde los contratos son tan sencillos como de que me avisas un mes antes, se hagan contratos muy duraderos. Entonces, yo creo que el buscar primero esa masa crítica para tener un arrendamiento financiero puro, que realmente te permita no invertir en activos que en algún momento no vas a manejar. Y segundo, ser, la verdad, lo suficientemente bueno y flexible para que te sigan escogiendo, ¿no? Lo que ha comentado Carlos y Manuel no cabe duda que son las bases fundamentales. Haya cursos de cómo seleccionar un operador logístico dirigido a las compañías, hay libros escritos sobre el tema. No cabe duda que las 4 razones fundamentales ya fueron expuestas. Lo importante será determinar, o las visiones distintas, en qué orden se dan, lo que es el background, la experiencia que tiene, qué tipo de sistemas opera, lo que es la infraestructura que cuente y lo que son los costos. Específicamente en el caso nacional del Uruguay, no es el tema de distribución de la elección de un operador logístico, no es un tema muy complicado por las distancias que tiene, pero en la Argentina o en Brasil, el contar con diferentes plataformas en diferentes ciudades importantes, ahí juega un papel importante. Si son plataformas propias o si son redespachos, como le dicen en la Argentina, a esos diferentes lugares, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en diferentes lugares, donde hay masas importantes de gente. Pero no cabe duda que el punto básico, y un poco Manuel también lo explicaba, es con qué clientes uno cuenta. Seguramente el uso de zonas francas sea distinto a lo que pueda hacer en los mercados domésticos. Generalmente siempre hay el cliente gancho en todas las compañías, por lo menos las experiencias que yo he vivido, en donde uno logra un cliente japonés y enseguida vienen 10 empresas japonesas atrás, y más si esa empresa japonesa es líder en el mercado. Al mismo tiempo sucede con las empresas americanas
o determinadas empresas europeas. En el caso de empresas americanas, nosotros hoy somos el centro de distribución de 7 compañías que trabajan en el tema de fotocopiadoras a nivel mundial, pero sus bases regionales están en Estados Unidos. O sea que creo que se juntan una cantidad de situaciones. Creo que el costo hoy, por las necesidades del mercado, ha pasado a ocupar un papel importante. No es único, pero ha pasado a tomar un papel muy importante. Y sobre el tema de inversiones a los clientes, hemos tenido varios casos distintos, que nosotros hacemos las inversiones. Los contratos, como dice Carlos, generalmente que desarrollamos son de 2 a 4 años, pero fundamentalmente de 2, con cláusulas de rescisión en el primer año. El contrato, increíblemente uno habla del contrato y Manuel hablaba de que le confirmaba a un cliente el mes antes. El contrato tiene que ser algo muy estudiado, tiene que ser muy analizado, para ambas partes. Generalmente la compañía internacional o la regional lo analice mejor que el operador logístico, por eso tiene que poner mucho espíritu, mucho trabajo el operador logístico en saber a qué hora le tengo que entregar, qué multas puedo tener si no entrego en hora, qué sucede si rompo la mercadería, qué tipo de seguros, etc. Es una cantidad de variables. Y en el tema de inversiones, lo mismo. Contratos a 2 años, nosotros hemos hecho inversiones propias, en las cuales hemos apostado y esa misma inversión nos facilitó alargar la relación con los clientes. Y en algunos otros casos, como alguna industria internacional de la parte de fotografía, ellos hicieron la inversión. Fueron nuestros inicios en donde teníamos grandes cámaras de frío, pero ellos hicieron la inversión y se fue descontando mensualmente de una cuota. Pero creo que es muy bueno dialogarlo, intercambiar con la compañía. Gracias. Esta parte se nos alargó, entonces vamos a tener oportunidad de tener muy pocas preguntas. Tuvimos una avalancha, pero infortunadamente el tiempo ya se nos acaba. Esta pregunta es también para todos los conferencistas y la uní con una dirigida al representante de México. La pregunta dice así: dentro de la operación logística hay un aspecto muy importante y clave que es el transporte. En Colombia es un gran dolor de cabeza cómo intervienen los operadores logísticos y cómo los manejan. O sea, en el fondo lo que se está diciendo son cómo son las relaciones de los demás agentes de la cadena con el sector transporte, con el cual por lo menos en Colombia, particularmente el sector de transporte terrestre, hay algunos problemas. Esa es para todos los conferencistas, y hay una específica que dice cuáles son los aspectos básicos de la negativa de Estados Unidos para la entrada de camiones mexicanos a su territorio. ¿Todos los transportes? ¿Es para todos? Para todos, pero hay una específica ya. Bien. Específicamente en el tema de transportes, nuestra compañía o la organización a la cual estoy representando, no somos transportistas, no nacimos del transporte, no somos agentes aduaneros, no somos despachantes de aduana, no somos agentes de cargas. Nos hemos focalizado como plataformas logísticas, como gestión dentro del inventario, desarrollando alta tecnología en lo que han sido en los locales y en los sistemas. Por supuesto, tenemos más de 10 funcionarios de aduana trabajando en nuestros locales, trabajamos con varios despachantes de aduanas, trabajamos con varias compañías terrestres. Dentro de nuestra visión, dentro de nuestro desarrollo de negocios, no queremos ser transportistas, creemos que es un eslabón fundamental, pero como decimos en nuestra casa, zapatero a su zapato. Cada uno que desarrolle sus diferentes eslabones, creemos que hay muchas compañías que lo pueden hoy estar desarrollando, pero nosotros no somos fuertes y hay otros que son mejores. Bueno, nosotros en el Perú lo que hicimos hace muchos años éramos transportistas también. Hubo toda una serie de leyes que se dieron que lo que facilitaron fueron que el parque automotor realmente se valorase mucho. Estuvo unas leyes más enfocadas a la parte social quizás, pero no a la parte productiva. Esto permitió que entrasen muchos camiones o muchos transportes de segunda mano
que al final lo que hicieron es pulverizar el servicio de transporte desde el punto de vista mismo de los transportistas, porque la oferta fue demasiado amplia para la demanda que tenían. Eso lo que hizo fue impactar en las tarifas de fletes. Finalmente el ganador ha sido el consumidor porque tiene fletes baratos. Pero lo que ha sucedido es que hay todo un mercado muy informal y muy poco preparado en cuanto a transportes. Lo que nosotros hicimos ante una competencia de ese tipo fue también vender nuestros transportes y bajar nuestro punto de equilibrio, porque lo que buscábamos era más bien tercerizar y ser totalmente flexibles a los picos que nuestros clientes tenían por sus cierres de mes o sus cierres semestrales o sus cierres anuales. Entonces hoy en día lo que nosotros tenemos como operadores son contratos con transportistas que llevan nuestros logos y diferentes tipos de tarifas negociadas con ellos. Lo que hacemos es ponerlos dentro de una camisa de fuerza, si se quiere, en cuanto a características y estándares de servicio que tienen que brindarnos. Y eso lo que nos ha permitido es, dada la característica del mercado de la múltiple oferta, tener un costo totalmente variable en nuestro costo de ventas, siendo nuestro costo de ventas más del 40% se nos va justamente en transportes. Sería pues vital para nosotros variabilizarlo en la mayor medida de lo posible para no entrar en pérdidas cuando bajen las operaciones, porque ese transporte que no se mueva pues va a costar igual. Entonces, lo que hemos hecho es eso. Y eso a su vez sí están cubiertos bajo primas y pólizas que tenemos nosotros de seguros, que lo que hacemos es transmitirle la tranquilidad y la confianza a nuestros clientes que en vez de tomar un transportista de la esquina, que si se cae al barranco, pues ese era todo su patrimonio y no lo encuentran más y perdieron esa carga. Lo que tienen es la espalda de un operador logístico con patrimonio, con pólizas, con profesionalismo que está manejando el tema del transporte. Muy pocas compañías en el Perú hoy en día están manteniendo transportes propios por esta explicación que les daba yo previamente. Bueno, en el caso de lo que es el transporte para la operación logística, yo creo que ha sido uno de los puntos más difíciles de manejo para los operadores logísticos en México. Normalmente, ningún operador logístico está integrado a la parte de transporte. Lo único que hace es la contratación de diferentes maneras, algunos más tecnificados y otros no. En realidad yo creo que eso ha sido uno de los puntos débiles del operador logístico al no poder hacerse o no querer hacerse responsable de todo ese elemento, de todos esos elementos de la cadena. Lo que nosotros hemos podido hacer ha sido el integrar una cadena de asociados, transportistas, que ha dado un resultado magnífico porque estamos teniendo asociados nada más compañías que tienen características muy similares y que en cuanto a tecnología y en cuanto a inversión probablemente sean de las mejores que hay en México, y yo sí me atrevería a decir muy competitivos contra el estándar gringo, ¿no? Entonces, estas compañías, cuando menos a nivel de grandes transportes, nos han dado una muy buena base y mucha credibilidad con los clientes. Donde tenemos una bronca bastante difícil es en los transportes pequeños, en las camionetas de 3,5 toneladas o menores, los rabones, los tortons, rabones 10 toneladas y tortones son 15. Ahí no hay grandes compañías que den este servicio porque en realidad los costos han estado muy castigados y ahí es donde ves el parque vehicular más viejo y la verdad todavía no ha habido una solución cuando menos aceptable. Creo que el que logre juntar de una manera coherente a estos transportistas que manejan pequeños volúmenes, realmente va a ser el que va a tener el gran sándwich del mercado. Y por el otro lado, de los aspectos de las negativas de entrada a los camioneros mexicanos, digamos, lo que los Teamsters han manejado, y muchas veces no con falta de razón, son camiones viejos, es decir,
poco confiables, inseguros, contaminantes, que no es el caso de la gran mayoría de los que irían a hacer entregas a clientes en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ese es el argumento de los Teamsters. Por el otro lado, su otro argumento, que puede ser ya más creíble, es el desempleo